Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. De antemano deseo agradecer profundamente a todos aquellos que se han suscrito en las diferentes plataformas donde se emiten los contenidos. Para aquellos que han estado preguntando por el curso base para viajes astrales y sueños lúcidos y otros fenómenos periféricos, al igual que los cursos o seminarios que se derivan de ese curso base, recuerden que ya está habilitado el móvil con WhatsApp para que contacten, el cual es +57 300 785 2456, repito, +57 300 785 2456. También sigue habilitado desde luego el móvil con Telegram para aquellos usuarios de Telegram, que es +57 317 467 2378, repito, +57 317 467 2378. Quiero notificarles entonces tanto a suscriptores nuevos como a oyentes asiduos de los canales que durante lo que resta de año, es decir, octubre, noviembre y diciembre, el curso base para las experiencias fuera del cuerpo, estado limítrofe, viajes astrales, sueños lúcidos y los talleres o seminarios por igual tendrán un descuento del 50% sobre el valor base, en el caso del curso, y sobre los seminarios. Aquellos que estén interesados pueden entonces contactar. Al final en la caja de descripción quedarán todos los datos. Asimismo, para aquellos que estén interesados en las pruebas y el seminario que se va a desarrollar a partir de la entrega que se hace hoy con este podcast, pueden contactar igualmente. Este seminario específicamente se va a basar en el núcleo de prácticas propuestas por el Dr. Peter Garriep, que se conoce como matrices de información cuántica. Así que les pido se queden hasta el final en el podcast para que entiendan más o menos cuál es el alcance, las repercusiones y qué tiene que ver todo esto con el fenómeno o los fenómenos que nos ocupa aquí puntualmente, que son las experiencias fuera del cuerpo, viajes astrales y sueños lúcidos. Repito, las prácticas y el seminario nuevo que se va a desarrollar se titula Matrices de Información Cuántica y está basado en el trabajo del Dr. Peter Garriep, de quien hemos venido hablando, por cierto, en los dos últimos podcasts. Entonces, para entrar en materia, mis queridos podescuchas, deseo agradecer profundamente, y no me extenderé más, a mi amigo y colega Sergei Kuznetsov por la amable traducción, no solo del material y el trabajo pionero y los libros del Dr. Garriep, estoy profundamente agradecido, sino también por la adhesión y la ayuda en la investigación por parte de todo lo que tiene que ver con aportaciones y investigaciones pioneras, si se quiere, en estos campos. Mil gracias, Sergei, profundamente te mando un abrazo a la distancia, gracias por vincularte a los canales también. Pues bien, dicho eso entonces, mis queridos podescuchas, hoy vamos a entrar en la tercera parte de la saga, que se titula El poder oculto de tu voz, energía sónica concentrada. Y para eso entonces nos vamos a centrar justamente tal como lo indica el título de la emisión de hoy, en la voz humana como instrumento clave de todo y como la pieza faltante para eso que se conoce como la ingeniería del ADN. Pues bien, mis queridos podescuchas, hay una mentira que nos han contado por mucho tiempo y es la de la cacofonía a propósito de la voz, que es lo mismo que decir aleatoriedad o azar. Y recuerden, todo esto estará vinculado con el nuevo seminario que se va a impartir. Durante décadas, la ciencia convencional o mainstream nos enseñó a ver el universo como una máquina, a la vida como un simple accidente químico producto del azar, y a nuestro ADN como un plano molecular rígido, en gran parte lleno de código basura. Es básicamente el dogma central, ¿no? Se nos dijo que los conceptos de sanación por sonido, influencia de la intención y lo que fuese la conciencia eran o mera pseudociencia o folclore. Pero, como solemos hacernos preguntas e interpelaciones válidas, ¿qué pasaría si ese escepticismo fuese una de las mayores mentiras contadas a la humanidad? Bajo la premisa, claro, de que no es que nos mientan sobre algunas cosas o sobre algunos asuntos o cuestiones en particular, sino que todo el tiempo se está mintiendo sobre todo. La verdad es que no vivimos en un universo estático, sino en un mar de vibración. Y nuestro instrumento más poderoso para interactuar con esa vibración no es un telescopio, no es un reactor, sino que es algo que todos llevamos dentro. Es nuestra propia voz. Llegados a este punto, sé que muchos ya se estarán preguntando e indagando en torno a, entonces, mantras, hechizos, programación neurolingüística, conjuros, maldiciones.
Más allá de lo que hacen las palabras sobre nuestras emociones, sobre nuestros tonos hedónicos, ¿funcionan? La respuesta corta es sí, pero operan en diferentes niveles y funcionan porque el instrumento base es el mismo y es la voz humana. La diferencia entonces de por qué parece ocurrir o no en lo que llamamos mundo objetivo o mundo real tiene que ver con el grado de concentración de esta, es decir, de la voz, que al igual que la luz láser requiere cierto grado de coherencia para que tenga un impacto significativo y evidente en lo que erróneamente llamamos mundo objetivo. Entonces vamos a desglosar esto por partes y les pido se queden hasta el final. Primero, ¿qué ocurre con el ADN y cómo éste se vincularía entonces con el lenguaje humano y con la voz? Aparentemente genética y lingüística se presentarían como campos separados. ¿El ADN podría ser acaso una sinfonía estructural? Y podríamos hablar entonces de una musicalidad del código para aquellos que en este momento estén escuchando, que sean adeptos ya sea melómanos, aficionados a la música, músicos profesionales e incluso ingenieros de sonido. Les quiero hacer la siguiente sugerencia. La primera grieta en el muro de la química molecular la abrió justamente otro genetista, el Dr. Susumu Ono, genetista de la Universidad de Japón, de Tokio, y él se preguntó si el ADN era el código de la vida, el libro base de esta, ¿qué melodía tocaría? Lo que hizo Ono fue revolucionario en su momento, pues tomó las 4 bases nucleótidas, adenina, tiamina, citosina y guanina, A, T, C, G, y les asignó 4 notas musicales correspondientes de la escala natural en la notación musical estándar. Si el ADN fuese aleatorio, el resultado entonces habría sido una cacofonía sin sentido, pero el resultado resultó ser, valga la redundancia, toda una revelación. El ADN toca música, melodías rítmicas complejas y armónicas con patrones que de hecho parecieran recordar a las obras de autores clásicos como Bach. Así es, el punto clave es que Ono se da cuenta que el ADN se comporta análogamente a una partitura musical. Están escuchando bien, mis queridos podescuchas. Y recuerden, como siempre aquí es una sugerencia, no tienen que estar de acuerdo conmigo. El trabajo de Ono llega a confirmar que nuestro código genético no es caótico, sino que es una estructura intrínsecamente organizada, simétrica y por lo tanto, así es, sensible a la resonancia. Aquí es cuando aparece entonces en escena el vínculo lingüístico con el trabajo del genetista, el doctor Peter Gariev Petrovich. Pero la pregunta sigue persistiendo en el aire. ¿Puede la música cambiar el ADN? Aquí entonces es donde entra en juego el trabajo revolucionario del Dr. Gariev y lo que se conoció como la genética de ondas. Gariev y su equipo fueron más allá de la química para proponer que el ADN operaba como una biocomputadora holográfica. El 98% de ese supuesto ADN basura no es inútil, sino que alberga además una estructura lingüística que sigue las mismas reglas gramaticales y sintácticas que el lenguaje humano. Entonces, si es así, el ADN se convertiría en una estructura basada en lenguaje programable. De acuerdo a los estudios de Gariev, el ADN emitía y recibía ondas acústicas, sonido y también ondas electromagnéticas, específicamente luz coherente como un láser, utilizando esas vibraciones como un medio de comunicación y un sistema de almacenamiento de información. Esto significa que si nuestro ADN es un lenguaje, este puede ser influenciado, reprogramado, ojo, o incluso sanado por otro lenguaje. Aquí es donde entra el punto de controversia, la especulación y básicamente los ataques sin la revisión, claro, de los datos publicados sobre pseudociencia. ¿Cuál sería ese otro lenguaje entonces para reprogramar el lenguaje base del ADN? El nuestro. La voz humana entonces se convierte en una ingeniería de frecuencias que permite además entender la física subyacente a todo tipo de fenómenos, incluido lo que en la New Age se llama con bastante ligereza manifestación. La pregunta sería entonces, ¿cómo sucede esta reprogramación? A través de la vibración y de una forma de energía que es omnipresente en el cosmos, que es el campo toroidal, que además, desde luego, está vinculado con la explicación en la física desarrollada en la segunda mitad del siglo XX, específicamente en lo que es ahora la Federación Rusa,
campos de torsión. Hay un podcast de hecho titulado textualmente Campos de torsión, un rápido paréntesis, los invito a que lo visiten o revisiten. Prosigamos entonces. Un toroide es la forma que adopta el flujo de energía en el universo. Se trata de un vórtice con forma de rosquilla. A propósito de Jacques Ventog y su modelo, ¿no? Lo encontramos en galaxias, campos magnéticos de planetas e incluso células. Todo pareciera desarrollar la forma de un toroide. Es como si fuese el plano energético del cosmos. Ahora centrémonos en nuestro cuerpo. Cuando hablamos, nuestra laringe, a través de las cuerdas bucales y los resonadores, actúan como una sofisticada cámara de resonancia. Es lo que está ocurriendo en este instante mientras emito sonido para hablar y transmitir información. Cada sonido que emitimos genera su propio campo toroidal único. Y esto nos lleva a pensar en cómo la palabra se convierte en un tipo de onda específico, pero ya no una onda que se propaga en el vacío o en el aire, como si fuese una onda longitudinal, que es lo que nos enseñan en acústica, en mecánica clásica, sino, a propósito de la física rusa, como una onda escalar. El gran secreto entonces, mis queridos podescuchas, es lo que sucede después, y es el campo toroidal que generamos, el cual no se queda en el aire, sino que transmutan ondas escalares. Las ondas escalares parecieran ser la clave de todo este intrincado proceso. A propósito del modelo o la interpretación holográfica del universo y la realidad, a propósito de un caso contra la realidad de Donald Hoffman, a propósito de la investigación desarrollada por Michael Persinger en el campo de la psicología cognitiva y cómo parecieran los pensamientos y la voz humana extenderse más allá del cerebro, a propósito del trabajo del físico italiano Federico Fagin. A diferencia de las ondas electromagnéticas, que tienen una naturaleza por cierto longitudinal, las escalares no tienen límite de velocidad. Serían, en teoría al menos, capaces de atravesar el espacio y tiempo de forma instantánea. Así es, instantaneidad. Pareciera ser que nuestras palabras penetran la base misma de eso que llamamos realidad, dando origen a la creación. Aquí ciertamente, para aquellos que sí son versados en la materia y han estudiado de forma genuina la metafísica, encontrarán entonces que hay una alineación por lo menos o una vinculación conceptual entre la física y la metafísica. El momento en el que tú hablas, tu intención, tu deseo, ojo, y la vibración en el sentido clásico de la palabra, penetra en el tejido mismo de la realidad al instante, sin importar la distancia. Y entonces, por eso, a propósito de la palabra perdida, el acto de hablar es literalmente un acto de co-creación. Esto nos lleva entonces a un segundo momento, y es cómo se involucra aquí la conciencia o la arquitectura de la conciencia. Para entender el alcance de nuestra voz como una herramienta de ingeniería de frecuencias, debemos volver a la base misma, que es la vibración, que pareciera ser la palabra de moda, más denostada, más vituperada en parte por toda la parafernalia New Age. Desde la física y la mecánica, la vibración es un concepto simple pero fundamental. Es el movimiento oscilatorio periódico de un objeto alrededor de una posición de equilibrio y se mide por su frecuencia, que es la velocidad de la oscilación en hertz o hercios, y su amplitud, que es la magnitud del movimiento. La acústica nos dice que el sonido es la propagación de esta vibración a través de un medio. Tu oído traduce esas oscilaciones en tonos. En la mecánica nos dicen que la vibración es la transferencia de energía. Si una frecuencia externa coincide con la frecuencia natural de un objeto, entonces se produce la resonancia, que básicamente es un aumento explosivo de energía capaz de modificar estructuras. Y aquí entonces entra en juego la voz humana como una herramienta para generar resonancia intencional. Si la voz es un sincronizador de conciencia a propósito de la genética de ondas de Gariev y todo lo que hemos visto en las últimas entregas, hay que decir que hay diferentes autores que rápidamente podríamos reseñar como pioneros en el campo y que nunca se conocieron con Gariev, pero que establecieron las bases. Ejemplo, John Stuart Reid, quien estudió la acústica y creó el cimascopio, que permitía visualizar el sonido y los diferentes patrones que éste generaba, entre esos esféricos muy similares a, obviamente, toroides.
El campo en el que se sumerge Jon Stewart es obviamente el de la acústica, de cierta forma la simática. Podríamos hablar aquí nuevamente que ya hay un podcast titulado así, Proyecto de Conciencia Global, que es la investigación sobre el efecto de la intención colectiva en generadores de números aleatorios, pero que además involucra la voz humana. Podríamos hablar también del trabajo de Hans Jenny, que fue el pionero en la semática, que estudió cómo se visualizaba el sonido y cómo este, al ser visualizado, creaba patrones geométricos específicos en la materia. Hay que recordar, en el caso de Hans Jenny, este estaba vinculado a la Universidad de California y de Pensilvania, donde hizo estudios sobre el impacto del canto de mantras en funciones cognitivas y en procesos como memoria, concentración. Y desde luego el interesantísimo trabajo del Dr. Susumu Ono, el genetista japonés que descubrió cómo se podía identificar secuencias de nucleótidos del ADN en música asignando notas a las bases G, T, C y A. Y estaba vinculado en el campo de la bioacústica y la genética. Pues bien, aquí entonces es donde cerramos el círculo, integrando la física con el trabajo pionero del Dr. Gariev. Su genética lingüística de ondas no solo afirma que el ADN es un lenguaje, sino que además, por ser un lenguaje, es un receptor de frecuencias capaz de influir en la conciencia. Gariev propone que el genoma funciona como una biocomputadora con cuasiconciencia. Las prácticas entonces que se derivan del trabajo de Gariev se centran en la transferencia de información mediante ondas para un cambio en el estado de información y por lo tanto de la conciencia humana. Así es, mis queridos podescuchas, estamos hablando ni más ni menos que de sorpresa, sincronización cerebral y reprogramación. Al utilizar vocalizaciones con intenciones, un ejemplo clásico, mantras o afirmaciones, la vibración externa ayuda a sincronizar las ondas cerebrales con estados específicos como teta o delta. Y en el caso de la reprogramación se trataría de entender y ver cómo el acto vocal envía una señal al campo de información no local del ADN. Este proceso lo que busca es un cambio mental textual que reprograma el genoma y altera nuestra percepción de la realidad, facilitando la inducción de estados alterados de conciencia. Si bien es cierto que hasta ahora lo que teníamos era especulaciones en diferentes campos para entender qué y cómo actuaba la conciencia y qué atributos parecía exhibir o exponer, aquí nos encontramos entonces con una sugerencia bastante sui generis. Ahora bien, las prácticas de Gariev en las que se va a basar el seminario para aquellos que deseen asistir, que será individual como siempre, se basan en cómo la voz humana parece ser la llave de acceso a la mente humana. Finalmente entonces tenemos, para ir cerrando mis queridos podescuchas, el marco de lo que se conoce como biología cuántica. Pero esto está más allá entonces de la especulación y de los motes o las etiquetas de pseudociencia, ciencia marginal, etcétera, etcétera. Porque aquí nos topamos con la frontera científica. Toda la gente allá afuera habla mucho de mecánica cuántica, independientemente de la N cantidad de interpretaciones que existen. Más o menos hacen explicaciones rebuscadas de la interpretación de Copenhague. Algunos otros obvian y omiten al margen del aparato matemático todas las complicaciones con las que se topan normalmente en ese campo específico de la física. ¿Qué ocurre entonces con la biología cuántica? Hemos hablado de genética de ondas, un campo que roza con la especulación, ciertamente según la ciencia mainstream, pero la pregunta es, ¿acepta la ciencia convencional o normal que la vida usa mecánica cuántica en sus procesos? La respuesta corta es un rotundo sí. La biología cuántica, hay que decirlo, es un campo de investigación emergente e interdisciplinario totalmente legítimo, que aplica las leyes del mundo microscópico o subatómico para explicar diferentes fenómenos biológicos. Y obviamente este campo tiene raíces históricas muy bien fundamentadas y una explosión de actividad reciente donde podríamos hablar rápidamente de algunos precursores y pioneros. El primero que se me ocurre entonces es Ernst Pascual, quien a mediados del siglo XX postula no solo como uno de los fundadores de la mecánica cuántica, sino que postula o propone que el evento de la mutación genética podría ser un salto cuántico. Esto sería una de las ideas clave para el nacimiento del campo. También tenemos al físico Erwin Schrödinger, quien en 1944 en su libro ¿Qué es la vida?, del cual hablamos en la segunda entrega de esta saga, postuló que la información genética o el ADN debe ser un cristal aperiódico y sugirió la necesidad de una física cuántica para comprender la vida.
Las ideas de Schrödinger, hay que decirlo con total claridad, influyeron rotundamente en genetistas de la talla y el calibre, por cierto, de James Watson y Francis Crick. Y finalmente, investigadores más recientes en el siglo XXI, como Graham Fleming, Gregory Schultz, quienes descubrieron que la coherencia cuántica persiste a temperatura ambiente en procesos como la fotosíntesis, lo que terminó a acelerar la legitimación del campo conocido como biología cuántica. Y entonces, mis queridos podescuchas, todo esto nos lleva a entender cómo la vida no es solo un proceso meramente químico o físico-químico. La ciencia pareciera estar confirmando que los organismos y los sistemas físicos vivos han evolucionado para aprovechar activamente distintos efectos cuánticos. Coherencia en la fotosíntesis. Las plantas usan superposición cuántica para transferir energía de luz con una eficiencia casi que raya con la perfección. Túnel cuántico. Los electrones realizan el efecto túnel saltando barreras de energía, lo cual es de hecho un mecanismo, se sabe ahora, crucial en las mutaciones del ADN y en la función enzimática. Hay que recordar que las mutaciones son uno de los propulsores o de los mayores impulsores de la evolución. Pues si bien es cierto que la mutación puede contener todas las posibilidades de error, dicho de forma muy resumida y lacónica, también es cierto que promueve e impulsa los cambios que son significativos en las especies. La biología cuántica entonces prueba que nuestro organismo ha evolucionado para usar la física más avanzada del universo para sobrevivir. Tenemos entonces finalmente una línea fina entre ciencia y extrapolación. La ciencia mainstream acepta la eficiencia cuántica a nivel molecular. Sin embargo, sigue rechazando firmemente las extrapolaciones en torno a la posibilidad de un ADN lingüístico tal como lo propuso Gariev. Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto reside en una conexión conceptual que hay que entender. Si el ADN está lo suficientemente quieto como para usar la mecánica cuántica y la voz es un generador de vibración, como ya se explicó, entonces, y solo entonces, la posibilidad de que tú puedas usar tu intención coherente para sintonizar y optimizar esos procesos a nivel microscópico en tu biología deja de ser un cuento de hadas o, disculpen la expresión, un cuento chino y se convierte en el desafío de la nueva ingeniería de la existencia. Y aquí entonces, para cerrar, debemos hablar de tu responsabilidad como co-creador. Ya no podemos vernos como seres meramente pasivos. La ciencia, la genética y ahora sí, si lo quieren, la metafísica convergen, al mejor estilo de Tom Campbell. Somos individuos operando con un traje biofísico, con una escafandra que responde a, sorpresa, la luz y el sonido. Tu voz no es solo un medio para la comunicación social, no es solo una estructura compuesta por conceptos. Es una herramienta altamente potente para la ingeniería de la realidad. Y cuando decimos ingeniería de la realidad estamos hablando de cómo literalmente cada pensamiento es una frecuencia, como se describió en términos clásicos de mecánica acústica, cada palabra es un campo toroidal, como se entiende en la física, y cada intención pareciera propagarse al instante. La voz, al generar estos campos vibracionales, se convierte en el interruptor para acceder a estados de conciencia profunda y al mismo tiempo en el código, ojo, para la autorregulación y la sanación de lo que sería nuestro mapa biológico o nuestra escafandra. El reto será entonces la coherencia. Usa tu voz para generar frecuencias armónicas que estallen a través de tus ideas, que resuenen no solo con el orden de tu ADN, sino, para decirlo con David Bond, del orden implicado. En lugar, que es lo que hacemos todo el tiempo, de frecuencias caóticas que desequilibran nuestro cuerpo y nuestra mente. El universo prometido te está esperando para co-crear. La pregunta es, ¿cómo vas a usar hoy tu voz? ¿Y qué historia vas a contar con tu voz? Mil gracias a todos por la sintonía una vez más. Nos veremos en una próxima emisión. Si les ha gustado el contenido, recuerden activar la campana de notificaciones, suscribirse, darle like, comentar y compartir.